Hoy vamos a dar un enfoque un poquitito más práctico, un enfoque de todos los días de ustedes que hacen medicina interna, y espero que les sea de utilidad. Bueno, comenzamos con un poquitito de cultura general. A nivel mundial, muchos de los cuadros que tenemos en genética fueron publicados, se explayaron en el arte. Acá tenemos un cuadro de Diego Velázquez, del bufón Don Sebastián de Morra. Velázquez, piensen solamente en las meninas de él, pintó muchísimos acondroplásicos. Recuerdan, acondroplasia es una de las enfermedades genéticas autosómicas dominantes. De paso vamos a ir repasando autosómica dominante, uno de los alelos está mutado, cuál es el riesgo para los futuros eventuales embarazos de ese individuo, cuál es, cuando hay una dominante, 50%, muy bien, excelente. La monstrua desnuda, hay dos monstruas de Juan Carreño, la desnuda y la vestida. Es un cuadro típico de Prader-Willi, una obesidad mórbida, retardo madurativo mental, trastornos psiquiátricos, etcétera, etcétera. Familia del emperador Maximiliano I, Habsburgos. Los Habsburgos reinaron en Europa en general durante 600 años y tenían una característica, no una enfermedad, una característica, un maxilar grande y prominente. Acá vemos, bueno, este cuadro de Strigel mezcla a varios de los Habsburgos que no eran contemporáneos, pero se ve esos maxilares en ellos. Es una característica autosómica dominante. Seguimos. Rafael, por 1500 y piquito, pinta un montón de cuadros donde encontramos hexadactilia. Si ustedes prestan atención, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexadactilia. Se debe a dos cosas, supuestamente, no sabemos en realidad. Que en aquel tiempo las personas que fueron modelos de los pintores vivían en las casas de los pintores y aparentemente había una familia con hexadactilia postaxial, habíamos dicho la vez pasada, autosómica dominante. ¿Cuál es el riesgo? A ver, en coro, 50%. Muy bien, hay otra idea de por qué esa hexadactilia en el cuadro genético, en la pintura de Rafael, porque tiene que ver con el sexto sentido. Por eso la Madonna es Sixtina. Henri Toulouse-Lautrec tenía un pintor francés, tenía la enfermedad genética, una enfermedad genética que se llama picnodissostosis. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Si él era varón y ha afectado, la madre de él, que era portadora sana, transmite el gen, él tiene un solo X y se expresa la enfermedad. Muy bien. Estos son uno de los carteles de Moulin Rouge, de Toulouse-Lautrec, donde vemos las bailarinas con hiperextensibilidad de la piel e hiperlaxitud articular, un Erlen-Danlos. Bueno, y ya acá en nuestro continente, en la cultura olmeca, un ejemplo de cultura olmeca, vemos
una imagen del síndrome de Down y un paladar hendido y labio leporino. El labio leporino, paladar hendido, es uno de los complejos malformativos más frecuentes en todas las poblaciones, y el síndrome de Down es la patología de qué tipo cromosómico, también más frecuente en todas las poblaciones. De hecho, en la cultura olmeca, la presencia de un chiquito con síndrome de Down no era visto como una tragedia, al revés, era considerado como una bendición para esa familia. Bueno, ya yendo al tema árido de genética propiamente dicha, vamos a ver cómo enfocamos desde el punto de vista práctico el enfoque de todos ustedes a nivel cotidiano. Recuerdan que había 3 grupos de enfermedades en genética. En realidad hay más de 3 grupos, pero los 3 son los más importantes: de los cromosómicos, de los genes, génicos o multifactorial. Es la mezcla de varios ítems. Y hay otra característica en genética que también ya dijimos, repasamos de paso, que es la búsqueda de propósito, probando o caso índice. Es el individuo afectado en la familia que promueve la consulta, que no siempre es el que consulta. Puede ser, por ejemplo, en el caso del consultante, si por ejemplo un recién nacido polimalformado, ese va a ser el probando. Una familia que tuvo un chiquito polimalformado y falleció, el probando va a seguir siendo ese chiquito que falleció. Los consultantes van a ser los papás, pero no los propósitos ni probandos. Un tío o un abuelo que fallece con un determinado cáncer, el probando es ese tío o ese abuelo, no los consultantes. Y lo fundamental en nuestra acción médica diaria es verificar quién es el probando y quién es el consultante. Y otro hecho que es muy importante es que al terminar el estudio de una familia nosotros debemos hacer el asesoramiento genético. ¿Siempre podemos hacerlo? No, porque no llegamos a un diagnóstico concreto ni sabemos el patrón de herencia. Bien, si en el resto de las especialidades nosotros hacemos un estudio y tenemos un diagnóstico, a veces no, hacemos otro estudio, tenemos el diagnóstico, en genética no es así. Y tengan cuidado, futuros especialistas en medicina interna, porque la interpretación errónea de un estudio en genética puede sepultar el futuro reproductivo de una familia. ¿Por qué? Porque los estudios genéticos pueden ser diagnósticos, con eso están acostumbrados ustedes. Pueden ser estudios de los portadores sanos. Supongamos, tenemos una enfermedad autosómica recesiva. Para que se exprese autosómica recesiva, los 2 padres tienen que ser portadores. Ellos van a ser completamente sanos. Ejemplo, fibrosis quística. Eso ven a nivel cotidiano. Los padres van a ser portadores. Y con los estudios genéticos tengo un hallazgo de un portador sano. Pero el portador sano yo no puedo asesorar como un enfermo. Es un individuo sano. Test presintomáticos. En un test presintomático yo puedo diagnosticar una enfermedad antes que se exprese. En el caso de la especialidad de ustedes, por ejemplo, es la corea de Huntington. Yo puedo diagnosticar el corea de Huntington en un individuo, eso va a ser diagnóstico, en un individuo que empieza con movimientos coreicos, tiene trastornos de conducta, etc. Pero también puedo diagnosticarlo antes de que tenga esos síntomas, 10 veces antes, 10 años antes, es decir, no a los 40 años, a los 30, a los 20, a los 10.
En el recién nacido intraútero, ese tipo de diagnóstico va a ser presintomático. Sí o sí, en el 100%, el individuo va a desarrollar la enfermedad siempre y cuando no haya un desenlace fatal por otra causa. ¿Sí? Test predictivos. Un test predictivo, y hay un montón de test predictivos que se venden como test diagnósticos, siempre implica una cifra de riesgo. Es decir, yo tengo un test, esto es especialmente en los cánceres, un test que me va a decir cuál es el riesgo de que aparezca esa determinada enfermedad en ese individuo. ¿Puede no aparecer? Sí, puede no aparecer. No es el 100%, no es como el presintomático. Predictivo. Entonces, mi obligación como genetista frente a ese test, decir la cifra de cuánto es el riesgo. Test farmacológicos. Otro tipo de test. A través del test farmacológico yo voy a saber si frente a un cuadro clínico determinado, un determinado fármaco actúa mejor o no, cuál es la dosis y si trae algunas cosas adversas en ese individuo con ese genoma. Test de variabilidad individual. Eso tiene que ver con más que todo con filiación. Después ya vamos a ver determinados ejemplos. Vayamos al primer grupo de diagnósticos. Estudios diagnósticos se realizan en individuos afectados o que pueden ser afectados. Y pueden ser adultos, adolescentes, niños, recién nacidos, diagnóstico prenatal en fetos o embriones y diagnóstico preimplantatorio. Todos pueden ser diagnósticos. Algunos ejemplos de test diagnóstico. ¿Esto qué es? Cromosomas, ¿y esto qué es? Si yo veo, es una metafase. Miren, yo tengo un cromosoma número 14, normal. Este está delesionado, falta un pedacito. Y hay un cromosoma X que tiene algo a nivel de qué brazos, P, brazos cortos, de petit en francés, P, hay algo a ese nivel. Muy bien, esto es un diagnóstico. Otro diagnóstico también citogenético. ¿Esto qué es? Una metafase. ¿Y esto qué es? Una interfase. Para llegar a una metafase, ¿qué tengo que hacer? Un cultivo de células. Sí o sí. Si no, yo no puedo llegar a una metafase. ¿Siempre se puede llegar? No. Porque a veces la extracción de ese material tarda de llegar al laboratorio. Como algunos de ustedes irán a algunas zonas más alejadas, ¿cómo se puede tomar el material y después enviarlo a un centro de genética? Se extrae, lo ideal es sangre. ¿Por qué sangre? Porque cultivamos linfocitos de sangre periférica. ¿Por qué? Porque el ciclo celular del linfocito es el más corto. Entonces llego más rápido, primero, y la obtención es más fácil. Primero. Segundo, ¿cómo extraigo el material? En un coagulante. El coagulante tiene que ser heparina. Entonces, en la misma jeringa con heparina, tapando con la aguja y el capuchón, yo tengo más de 48 horas para que llegue ese material a un lugar de laboratorio genético. ¿Sí? Esto, supongamos que hubo crecimiento de células y yo puedo marcar determinados cromosomas. Un cromosoma Y con amarillo, un cromosoma X, pero yo voy a saber solamente esta partecita, el resto de salud del cromosoma no voy a saber. Un Y, un X, un 13, otro 13, un 21, otro 21, un 18,
y el otro 18, un 18 y otro 18, un 18 y otro 18. Supongamos que no hubo crecimiento de células. Supongamos, puedo hacer un estudio en interfase y lo único que voy a saber es que hubo más o menos cromosomas. Empezamos por este. Esto es una célula en interfase. Tengo un Y, un X, 2, 21, 18, 13, y creo que acá está otro 13. Esta célula, entonces, sería un varón. Acá tengo 2X, sería una mujer, XX. 2, 21, acá tenemos 18, 13. Y acá tenemos un Y, un X, varón o mujer. Varón, vamos, en coro. Y tengo 3 21, 1, 2, 3. ¿Qué sería un varón, varoncito down? Yo no voy a saber nada de otros cromosomas. Esto es diagnóstico. Bien, es una triploidía. En vez de 46 cromosomas, tengo 23 cromosomas más. Tengo un Y y un X de más. Y de cada uno, es el par 1, 2, 3, 4, 5, hay uno de más. Esto es una triploidía, esto es un diagnóstico. Sí, es un diagnóstico. Bueno, esto es otro ejemplo. Esto es un bandeo C. Bandeo C me marca los centrómeros. Tengo un centrómero, otro centrómero, y los dos brazos largos están unidos. Es una alteración ya no numérica como las anteriores, sino que es una alteración estructural. Algunos ejemplos. Un joven con síndrome de Klinefelter, estos lo conocen. Una niña con síndrome de Turner, ustedes ven el cuellito, tallita baja. Otra. Solamente viendo el fenotipo uno se da cuenta de qué estamos hablando. Diagnóstico. Vimos el grupo de lo cromosómico, pero tengo dos grupos más, de malformaciones congénitas y de enfermedades de origen génico. Vamos al segundo grupo, con una conducta de prevención. Conducta de prevención, ¿qué significa? Conducta de buena alimentación, vacunación, controles médicos, vivienda digna, enfoque sanitario coherente. Entonces, con esa conducta de prevención, algunas específicas, por ejemplo, el ingesta de ácido fólico antes del embarazo y 3 primeros meses de embarazo, con eso, que es lo ideal, yo voy a tener un 2 o 3% de recién nacidos que presentan malformaciones congénitas mayores. En nuestra población el riesgo puede llegar hasta un 5% porque no se cumplen esas conductas de prevención establecidas. En ese grupo de enfermedades, malformaciones congénitas, ¿qué voy a hacer? ¿Estudio cromosómico? Supongamos un labio leporino, un paladar hendido, trastorno de cierre del tubo neural. ¿Voy a hacer estudio cromosómico? No, porque no es una patología cromosómica. Voy a buscar algo génico, en algunos sí, pero comúnmente el diagnóstico no necesita ningún estudio genético específico. Se hace con el estudio del fenotipo, un examen físico detallado. Bien, vamos al tercer grupo, lo más difícil de diagnosticar, enfermedades de origen génico. ¿Por qué? Son poco frecuentes, pero son sumamente heterogéneos, involucran muchísimos genes y dentro de esos genes muchos tipos de mutaciones
entonces son difíciles de diagnosticar. Más de 26.500 alteraciones monogénicas están catalogadas según OMIM. ¿Se acuerdan lo que yo les dije que es OMIM y les tiene que servir en la práctica, no les digo cotidiana, pero frente a algún paciente donde están buscando algún diagnóstico diferencial? Es Online Mendelian Inheritance in Men. Es gratuito y pueden entrar poniendo los datos específicos del paciente, pueden llegar a un diagnóstico de las monogénicas. ¿Cuáles son las prevalencias? De los desórdenes monogénicos está estimada en 3.6 de 1.000 recién nacidos vivos. Muchos de ellos no llegan a ser nacidos vivos. De ellos, autosómicas dominantes es 1.4 en 1.000, autosómicas recesivas 1.7 en 1.000 y recesivos ligados al X 0.5 en 1.000. Algunos ejemplos. Polidactilia postaxial. En la población latinoamericana hay algunos países que tienen polidactilia, especialmente exodactilia, más frecuente que en otras poblaciones. Por ejemplo, Uruguay. Acá vemos macroglosia y todo el chiquito era muy voluminoso. Es el síndrome de Beckwith. Tienen que tener una visión diagnóstica ágil. No piensen en un chiquito solamente en raza caucásica. Un pueblo originario, como en este caso, nuestros indígenas guaraníes, pueden tener un problema de ese tipo, que es albinismo. Muy bien. Albinismo es autosómica recesiva, ya vimos ejemplo la vez pasada. ¿Y qué quiere decir? Que los dos padres portan el gen. ¿Cuál es el riesgo para los futuros eventuales embarazos? 25%. Eso en coro me tienen que responder. Esto es un chiquito albino afroamericano. Esta chiquita con una carita de duende y este individuo ya grande también con una carita de duende coincide en el diagnóstico, síndrome de Williams. Este individuo fue hospitalizado por una alteración cardíaca importante. Dentro de ese cuadro, alteraciones cardíacas son frecuentes. Angustia. Manos en garra. Yo ya tengo que pensar en una neurometabólica, autosómica recesiva. ¿Cuál es el riesgo para los futuros eventuales embarazos en la familia? 25%. Atrocéfalo sin dactilia, síndrome de Apert. Y recuerdan, yo les había dicho que en algunos casos de algunas enfermedades autosómicas recesivas ligadas al X, que el afectado va a ser el individuo que es mujer o varón. Varón, el afectado va a ser varón. ¿Quién va a ser el portador? La mujer. En algunas mujeres, por la inactivación del X que tenemos al azar, puede haber alguna sintomatología. Esa niñita con retardo madurativo, le hicimos el cromosómico y miren, este X, brazos cortos, centrómero, brazos largos. ¿Ven que está como rotito? Es fragilidad del cromosoma X. Ella es portadora porque el otro X está perfectamente bien, pero evidentemente inactivó al azar el sano, no el X frágil. Y puede entonces haber una expresión del fenotipo.
Todo eso es diagnóstico. ¿Qué tipo de estudios moleculares? Antes que me olvide, supongamos que están frente a un cuadro de una patología génica. Estamos ahora dentro del grupo de patología génica. Ya saben cómo pueden transportar o enviar el material para estudio cromosómico. Para los estudios génicos, ¿es de la misma manera? No. Va a ser en un tubo con ECTA. Esos tubos que usan para hemograma, con el taponcito color lila, eso sirve. Con alrededor de 3 a 5 centímetros cúbicos de sangre del individuo, pueden mandar ese tubo para el estudio molecular. Tiene que conservarse por poco tiempo, como 48 horas en el caso del cromosómico, no. Acá si uno lo congela puede estar ad eternum, ¿sí? ¿Qué tipo de estudios tenemos? Diferentes tipos de PCR. Y para eso es específicamente paralelo específico. Una secuenciación del gen completo, que es secuencia de Sanger. Sanger obtuvo su premio Nobel por ese hallazgo y hoy en día prácticamente no se usa porque es muy laboriosa la técnica y es muy larga. ¿Qué es lo que se usa? NGS. ¿Qué es NGS? Next Generation Sequencing. Y es en paneles o exomas. Exoma es la región codificadora de proteínas. Y se puede hacer esa secuenciación masiva simultáneamente para varios genes. ¿Cuál es el futuro de estudios moleculares? ¿Cuál es el futuro? Es la secuenciación de nanoporos y molécula única. Vamos. NGS se utiliza cuando la patología que se sospecha está relacionada con variantes que se localizan en más de un gen o un gen que tiene muchos exones o exones muy largos. Por ejemplo, BRCA1 es una de las características. Diagnóstico molecular, ¿para qué sirve? Es para confirmar un diagnóstico clínico en un paciente en el que los profesionales sospechan una enfermedad genética concreta, según el fenotipo. Fundamental, tengo que tener el fenotipo, porque voy a bucear en un mar y no voy a encontrar nada. Y también para detectar personas portadoras de enfermedades recesivas, es relevante para su descendencia en el caso que la pareja también es portadora de la mutación. Cuando nosotros asesoramos un portador, y me pregunta, ¿y yo qué hago? Es portador, él que se quede tranquilo, o ella que se quede tranquilo, porque no va a desarrollar nunca la enfermedad, una fibrosis quística o cualquier otra. No va a desarrollar la enfermedad. Lo importante es no engancharse reproductivamente con otro individuo que sea portador para lo mismo. ¿Y qué más tenemos que sugerir? Que no se enganche con nadie de la familia. Eso que parece absurdo no es nada absurdo en algunos grupos religiosos de nuestra población. Así que hay que tener en cuenta que una familia, porque todos somos portadores para algo, pero en una familia son portadores para lo mismo. Y si son portadores para lo mismo, el riesgo de 25% de que haya una enfermedad, que se desarrolle una enfermedad, es alto. Hablando un poquitito más de diagnóstico molecular, también es llevar a cabo diagnóstico prenatal para detectar anomalías en fetos y diagnóstico preimplantatorios en embriones en el contexto de fecundación in vivo.
También es llevar a cabo diagnósticos presintomáticos antes de la aparición de los síntomas en personas con familiares afectados de enfermedades genéticas. En ese caso, diagnóstico presintomático, es importante tener en cuenta que para algunas enfermedades que son altamente invalidantes y existe el diagnóstico presintomático, el individuo al que se quiere hacer el estudio, primero tiene que ser mayor de edad. Si es joven, mínimamente 3 asesoramientos genéticos antes de la técnica. Fundamental. Y tercero, el individuo tiene derecho de saber si es portador y también tiene derecho de no saber si es portador. Entonces, uno tiene que ser sumamente cauto en ese sentido. Esto se metió un poquitito, pero dentro de las enfermedades que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? El 50% que no podíamos diagnosticar, hay algunas que son teratogénicas. Y yo le había dicho que los teratógenos pueden ser biológicos, físicos o químicos. Acá es un caso de un teratógeno químico, es hidantoína fetal. Una chiquita con retardo madurativo, hicimos todos los estudios ni para atrás ni para adelante. Y después, con un interrogatorio exhaustivo a la mamá, nos dijo que tomaba durante el embarazo hidantoína. Es muy difícil cuando hay epilepsias manejar la medicación, pero bueno, hay que evaluar, porque el riesgo para hidantoína fetal es alto. Muy bien. Estudio, entonces dijimos diagnóstico, estudio de los portadores sanos. Tenemos 2 tipos de screening. Puede ser poblacional. Yo sospecho que en una población yo tengo un gen que está dando vuelta y me aumenta el riesgo para algunas enfermedades. Por ejemplo, la población de Acuña en La Rioja, acá en la Argentina, hay un aumento de riesgo para algunas enfermedades. Entonces voy a hacer screening en esa población o screening en cascada. Yo tengo un individuo con una enfermedad génica o cromosómica. Y a partir de ese individuo en cascada, ascendente o descendente, voy a estudiar toda la familia. ¿Sí? Tests presintomáticos. Habíamos dicho que el anterior era diagnóstico. Test presintomático. El individuo no tiene ningún síntoma. Se realizan en personas que pertenecen a las familias con enfermedades de expresión tardía o tienen algunas manifestaciones de la enfermedad. Los estudios pueden ser tanto específicos desde el punto de vista de estudio de ADN como inespecíficos. Tests predictivos. Test predictivo, ya le había dicho, implica explicar el riesgo de recurrencia u ocurrencia de una enfermedad en una familia. Pueden ser tests preconcepcionales. Una familia con abortos espontáneos. Se hace el estudio cromosómico, que es la indicación, y alguno de ellos, o los dos, son portadores para algún arreglo cromosómico. Hay un riesgo de que haya algún inconveniente en los futuros eventuales embarazos. Es un test preconcepcional y predictivo. Yo siempre tengo que decir la cifra. ¿Esa cifra llega a un 100%? Hay muy pocos casos que llegan a un 100%. Todos empiezan desde un 15% y ahí va aumentando. 100%, algunos casos, un ejemplo, una translocación 21-21. Es decir, el individuo
tiene el cromosoma 21, se engancha con el otro y no se separan. Entonces, el cigoto siempre va a tener 2 21 y se una con el 21 del otro individuo, 3 21. En ese caso, es el 100% de probabilidad. ¿Existen esos casos? Sí. Me acuerdo un caso en el Hospital Posadas. Me llaman para ver un chiquito recién nacido con síndrome de Down. Lo veo, después de ver, hacer el examen físico, hacer la extracción de sangre, uno va a hablar con los papás. Afuera está esperando el papá, le explico de qué se trata, que bueno, vamos a hacer el estudio, bueno, que clínicamente me impresiona como síndrome de Down. Y el papá me dice, sí, yo ya sé de qué se trata. Y digo, ¿usted cómo sabe? Porque en mi casa tengo 2 chiquitos con síndrome de Down. ¿Cómo? ¿2 hijos con síndrome de Down? Sí. El individuo pensaba que la edad materna influía en la aparición de síndrome de Down. Sí, influye para un síndrome de Down por trisomía 21 libre, pero si hay una translocación, el riesgo varía. Y en realidad, en un síndrome de Down, uno hace el estudio cromosómico para ver si es una trisomía libre o es algún tipo de translocación. Resulta, con la primera señora tuvo un síndrome de Down. Con la segunda, eligió una más jovencita, también tuvo síndrome de Down. Con la tercera, muy jovencita, también síndrome de Down. Resulta que el papá era el portador de una translocación 21-21. Él no tiene chance de tener un chiquito no síndrome de Down. Estos son test preconcepcionales. Test prenatales. Yo puedo aplicar ese tipo de test, ya sea génicos o cromosómicos, durante el embarazo. Test neonatales. Un chiquito que nace, también. Test en los adultos. Es lo mismo. Vamos. Esto es una... ¿Qué es eso? Una metafase. Se reprodujo la célula, una metafase. Y ven que hay como una imagen en Arlequín. A ver, ¿ven? Esto es más oscurito, esto está coloreado con Giemsa y el tratamiento es con BUDR, es bromodioxuril. Y la otra parte es más clarita. Y vemos algunos cromosomas que tienen esos intercambios. ¿Sí? Este individuo estuvo viviendo en la zona del hidroaxenicismo acá en Salta. El hidroaxenicismo aumenta el riesgo para desarrollar determinados cánceres. Y si yo hago este test y yo tengo más de 7.4 de intercambio de cromátides hermanas por célula, que bueno, uno tiene que ver muchas células en realidad, el riesgo de desarrollar el cáncer es mayor, es predictivo. Test farmacológicos es el estudio para averiguar la eficacia, la dosis y efectos secundarios de un determinado medicamento sobre el individuo tratado. Es medicina del futuro. Test de variabilidad, variación genética humana. El 99.9% de todos nosotros, el ADN va a tener similitud. Y solamente 0,1 va a tener diferencias únicas que nos hace como únicos e irrepetibles. Y trabajando sobre ese 0,1%, solamente 0,1%,
podemos identificar la filiación sobre los individuos. Un ejemplo. Papá, mamá, 3 hijos. Empezamos por los varones. Empezamos por los papás. Papá tiene este gen y este gen. La mamá tiene este gen y este gen. Veamos el último de los varones. Tiene el gen de la mamá y el gen del papá. El varón, el gen de la mamá, el gen del papá. La niña tiene el gen de la mamá, pero el de papá no tiene otro. Este individuo no es el padre biológico de esta niña. ¿Cómo va a ser eso? Y bueno, pasa, sucede en las mejores familias. Bueno, epigenética. Ya hablamos un poquitito de epigenética la vez pasada. Epigenética es el fenómeno por el cual no se afecta la secuencia del ADN, sino varía su expresión. Entonces, si yo sospecho epigenética, un factor epigenético, en la patología de un individuo, ¿le voy a hacer el cromosómico? No. ¿Le voy a hacer un estudio de algún gen? No, el gen va a estar bien, simplemente se va a expresar de otra manera. ¿Y por qué se expresa mal? Por la metilación del ADN, por las modificaciones, acetilación y metilación de las histonas, y un RNA no codificante que se asocia, o un silenciamiento génico. Hay otros mecanismos, pero estos son los más importantes. Entonces, el genotipo, el genoma, genotipo, es el marco de referencia dentro del cual se pueden expresar varios fenotipos. Fenotipo es la expresión clínica y el desarrollo de los fenotipos es epigenético. Algunos temas, ahora vamos a tirar algunos temas, yo creo que de interés. Cáncer y genética. Cáncer es una enfermedad genética, consecuencia de una alteración del material genético, pero no siempre es hereditario. Hereditario implica un patrón de herencia. Yo puedo transmitir algo a mis hijos. La mayor parte de las mutaciones implicadas en el desarrollo del cáncer son mutaciones producidas en las células somáticas. La proporción de cánceres con componentes hereditarios es pequeña, es de 5 a 10%, pero es de todos los cánceres, entonces no es tan pequeño. Y ojo, hay grupos que tienen aumento de esa probabilidad de cánceres hereditarios. Hasta ese momento se identificaron más de 200 síndromes hereditarios de cáncer. Todas esas cifras es de hace un día, 2 días, así que ténganlo en cuenta. Enfermedades que predisponen a personas portadoras de ciertas mutaciones localizadas en 105 cánceres a padecer determinados cánceres. Entonces, yo tengo 200 síndromes que son sí o sí hereditarios. Esos síndromes tienen relación con 105 genes de mi genoma, pero cada gen puede tener hasta 1000 mutaciones, entonces la posibilidad es mucho más amplia. Mutación germinal, mutación somática, es un concepto fundamental que lo tienen que tener en cuenta. Mutación germinal versus somática. Si la mutación ocurre o se encuentra en células de la línea germinal, es decir, un óvulo, un espermatozoide, será heredada por la descendencia y estará presente en el genoma de todas las células del nuevo individuo. Si la mutación
es somática, ocurre en cualquier célula no reproductiva del individuo. Entonces no van a ser heredadas a la progenie. Por eso, si yo busco un cáncer hereditario, no voy a buscarlo en la pieza del laboratorio extraída del tumor, porque ahí seguramente voy a tener alguna alteración. Yo busco a nivel general del individuo. Y a nivel general, ¿qué? Es sangre, mucosa yugal, cualquier célula, ¿sí? Lo más frecuente es mucosa yugal y sangre. ¿Cuándo deberían ustedes derivar a genética médica? ¿Cuándo tienen que tener en cuenta? Cuando la edad del individuo. Primero tienen que tener en cuenta quién es el propósito y tienen que estudiar al propósito. Y en base a lo que encuentran en el propósito, van a estudiar sí o no en el individuo que consulta. Entonces, ¿cuándo se deriva a genética? Cuando hay una temprana edad del diagnóstico de la patología, ya sea del consultante, porque puede venir el consultante y va a decir, a los 30 años de edad desarrollé un determinado tumor. Puede decir, mi mamá falleció a los 35 años con un CA de mama o lo que sea, ¿sí? ¿Qué es la edad temprana del diagnóstico para nosotros en genética? Ojo, es menos de 50 años. 2 o más afectados en la familia. Múltiples cánceres en el mismo paciente, es decir, empieza con un cáncer, sin ser una metástasis, al año aparece otro, etcétera, etcétera. Bilateralidad en los órganos dobles, especialmente en CA de mama. Si yo tengo un CA de mama y es bilateral, ojo, rever la parte hereditaria. Un caso más de cánceres raros. Raros implica poco frecuente. Por ejemplo, glioma es un cáncer raro para genética, etnia. Hay determinadas etnias que tienen aumento de probabilidad de desarrollar determinados cánceres. Por ejemplo, los judíos ashkenazi, son los judíos europeos, para el cáncer de mama, para el cáncer de ovario, de páncreas en el varón, así que hay que tenerlo en cuenta. Consanguinidad, casamiento dentro de la misma familia durante, si es posible, generaciones. Género menos frecuente, CA de mama en el varón. Eso que parece tan raro, en el último mes he visto 3 varones con cánceres de mama. Es frecuente y hay que tener los ojitos abiertos para descartar la parte hereditaria. Y hay algunas asociaciones específicas. Por ejemplo, CA de colon, en la misma familia. CA de endometrio. ¿Yo en qué pienso? En síndrome de Lynch. Hay otras asociaciones que tenemos que tener en cuenta porque de ese modo hacemos el diagnóstico de cáncer hereditario sindrómico. El objetivo de estudio genético en ese tipo de consultas, identificar caso índice, propósito probando, el que es el más afectado. Y hay que estudiar a ese individuo. A veces se hace muy complicado, porque el que consulta tiene un tipo de obra social. El afectado no tiene obra o vive lejos, o vive en otro país. Y se hace muy complicado. Identificar mutación causal de la patología. Si yo estudio a ese individuo afectado y tengo la mutación concreta, yo puedo estimar el riesgo para el resto de la familia. Entonces, después estimar exactamente el riesgo y después asesorar al individuo y a la familia.
dejamos ese tema, vamos a las nuevas técnicas en genética. Creo que también es importante. La técnica de CRISPR. En el año 2020 tuvimos un premio Nobel, era Emmanuelle Charpentier y Doudna galardonadas con el premio Nobel por el descubrimiento de las tijeras genéticas CRISPR-Cas9. A través de esa técnica, yo puedo cortar la parte patológica del gen afectado e insertar otro. Pero ojo, eso también quería... ¿Se acuerdan la vez pasada yo les dije de Rosalind Franklin cómo James Watson y Crick obtuvieron el premio Nobel y no tuvieron en cuenta a Franklin, y ellos se basaron en los estudios de ella? De hecho, hace un par de días falleció James Watson. En este caso es al revés. En 1993, Francisco Mojica identificó secuencias repetitivas de ADN en el genoma de Haloperes mediterráneo. Francisco Mojica, español, trabajó en esos microorganismos que viven en los espacios salinos y identificó secuencias repetitivas. Lo que pasa que sobre esas secuencias repetitivas se ponen las tijeras. Estas son las dos galardonadas. Y la primera, la vez pasada cuando estuve acá, decíamos posibles terapias CRISPR. Ahora ya están aprobadas en Estados Unidos y en Gran Bretaña en el 2023 para tratar pacientes con anemia de células falciformes y beta-talasemia. Tienen que tener en cuenta, beta-talasemia es una patología muy frecuente en el Mediterráneo, y a todos los descendientes de la gente que vino del Mediterráneo, acá es muy importante, y ya los pacientes esos están tratados con esa técnica. Y se utiliza como tratamiento experimental por ahora. La próxima vez que vengo vamos a ver si ya se utiliza de forma definitiva en progeria, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, enfermedad de Huntington, que es tan invalidante y tan angustiante para el núcleo familiar, enfermedades infecciosas, HIV y algunas hepatitis, celiaquía, leucemias, síndrome de Angelman, mieloma múltiple. Es una promesa. Muy bien. Hablamos dos palabras sobre el futuro de la medicina genómica. Terapias génicas. Es el desarrollo de terapias génicas avanzadas y técnicas de edición genética, como la que recién mencioné, CRISPR, para tratar enfermedades previamente incurables, es muy importante. Medicina de precisión es el futuro. Evolución hacia una medicina preventiva y predictiva, ultra avanzada, basada en perfiles genómicos completos y precisos. Inteligencia artificial, no quería dejar de tema ese hecho. La integración de inteligencia artificial y machine learning para análisis genómicos complejos y el descubrimiento de patrones, básicamente patrones de herencia, son sumamente importantes. Y hacia un enfoque humanístico, la inteligencia artificial en el servicio del médico genetista, ¿en qué consiste? Se posiciona como un aliado estratégico, liberando de tareas repetitivas para que centrarse en lo esencial del acompañamiento humano sea la prioridad número uno. Ya conocen la pintura esa del Prometeo y el fuego. Todos esos conocimientos deben ser usados
en el marco de ética en medicina en general y genética en particular. El impacto de enfermedades genéticas en los sistemas de salud es relevante y constituyen una carga significativa y creciente en todas las áreas. Alrededor de 8% de personas menores de 25 años serán diagnosticadas con una enfermedad genética y más del 30% de admisiones hospitalarias pediátricas en pediatría en actualidad tienen una condición relacionada con afecciones genéticas. Asesoramiento genético, y con eso vamos a ir concluyendo. Habíamos dicho que el asesoramiento genético es la explicación, por supuesto, de una manera sencilla y clara, del riesgo de recurrencia de una enfermedad, supongamos cualquier patología, síndrome de Down, en una familia, o el riesgo de ocurrencia de una enfermedad en una familia. A veces es sumamente difícil llegar al asesoramiento porque no tengo el diagnóstico, porque tengo el diagnóstico pero no me queda claro el patrón de herencia, porque no tengo bibliografía para ese tipo de patologías, pero lo fundamental es tratar de llegar al asesoramiento y si no llegar, hacer un seguimiento para que se pueda llegar a lo largo de los años. Y el humanismo es la base filosófica del asesoramiento genético, fundamentado en el respeto a la autonomía y dignidad del paciente. El paciente tiene derecho de saber, también tiene derecho de no saber. Es el paciente, es el que elige determinadas condiciones. Y por supuesto que le tenemos que ofrecer un acompañamiento ético y compasivo en decisiones complejas. No es importante qué es lo que va a decidir el paciente. Simplemente el paciente tiene que tener claro y tiene que tener toda la información para tomar una decisión clave en su futuro reproductivo o una enfermedad en general. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta.